Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo estos lindos perritos, miren qué tiernos que están. Van así acostaditos. Y acá está el otro modelito que es más oscuro. Ustedes pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Quedan muy lindos y son bastante fáciles de realizar, no gastan mucho material. Son un tamaño mediano. Espero que les guste mucho este tutorial. Si es así, no olviden regalarme un me gusta y un comentario. Y si quieren pueden seguirme en mi Instagram, ahí pueden mandarme la foto de sus trabajitos. Y los dejo con el tutorial paso a paso. Estos son los materiales que voy a estar utilizando para realizar el perrito. En este caso voy a usar un hilo de algodón de este color marroncito oscuro y también voy a usar blanco para hacerle algunas piezas y combinarlo, pero ustedes pueden usar el color que quieran. Este hilo que yo uso tiene 2 milímetros de grosor aproximado y para este hilo voy a usar una aguja de crochet de 3 milímetros. Si tienen otro material más grueso, siempre fíjense que esté acorde a la aguja, ¿sí? Va a ser un poquito más gruesa también. Vamos a usar una aguja lanera, un marcador de puntos, un poquito de hilo negro y un poquito de rosa para el bordado, ojitos de seguridad, estos son número 12, también pueden usar número 10, tijeras y relleno que yo uso vellón siliconado. En el perrito anterior yo usé esta naricita plástica que justo tenía una, así que si ustedes quieren usar alguna de estas piezas lo pueden hacer, yo justo tenía esta y la usé. Voy a empezar con el color marrón haciendo la cabecita. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Para eso tomo el hilo de esta forma. Ponemos la punta del hilo sobre el dedo índice y vamos a pasar formando una X, ¿sí? Ahora sostengo el hilo que va al ovillo por la parte de atrás y con la aguja vamos a pasar por abajo de ambos hilos. Me voy hacia atrás, traigo el hilo que va al ovillo hacia adentro, giro un poquito y ahora tomamos el hilo y lo pasamos por ese huequito formando una cadenita, ¿sí? Y este circulito que se formó acá es el anillo mágico. Ahí adentro vamos a empezar y vamos a hacer 6 puntos bajos. Entro por el medio del círculo, traigo hebra, me quedan 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar hilo y saco esas 2 hebritas, ¿sí? Ese sería nuestro primer punto bajo y vamos a continuar hasta tener 6. Tengo 2, entro, traigo hebra, saco, tengo 3, 4, 5 y 6. Esta sería nuestra primera vuelta, el anillo mágico, y vamos a tirar de la hebra más corta que es esta para cerrarlo, ¿sí? Ahí está. Ahora para la vuelta 2 vamos a entrar en el primer puntito y vamos a hacer aumentos. El aumento quiere decir que vamos a hacer 2 puntos juntos, entonces ahí en el mismo lugar hago otro punto más. Tengo 2 puntitos, marco el primer punto y continuamos en cada punto haciendo un aumento, ¿sí? 2 puntitos en el mismo lugar. Y en esta vuelta 2 vamos a terminar con un total de 12 puntos. Continuamos. Terminé la vuelta. Ahora para la número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer puntito, lo marco y en el punto que sigue hacemos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Continuamos. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Y así hasta llegar al final. Terminé la vuelta. Ahora en la número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer puntito, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con 24 puntos. Un punto, en el que sigue un segundo punto y en el que sigue un aumento, ¿sí? 2 puntitos, uno en cada punto y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 5, que es la que sigue, hasta la vuelta 8, punto sobre punto, ¿sí? Vamos a mantener por estas 4 vueltas, la 5, la 6, la 7 y la 8, la misma cantidad de puntos que son 24, ¿sí? Entonces hago el primer puntito, lo marco y continuamos haciendo simplemente un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Entonces vamos a ir repitiendo esto mismo hasta llegar a la vuelta 8. Simplemente un puntito sobre cada punto de los que ya tenemos en la base. No vamos a aumentar.
Continuamos. Nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Terminé de hacer todas las vueltas, algo así nos va a quedar. Y si ustedes van a usar una nariz plástica, las vamos a ubicar ahora. Entre la vuelta 3 y 4, contando desde el anillo mágico, lo vamos a poner bien en el centro, ¿sí? El anillo es nuestra primera vuelta, entonces vamos a contar hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Yo acá le marqué el huequito para ponerla y es bien en el centro, ¿ven? Seguían con el anillo mágico y en esa altura lo vamos a poner entre la vuelta 3 y 4, bien en el centro. Esta que yo uso tiene el palito, pero hay otras que vienen directamente para pegarla. Ahora por la parte de adentro le vamos a poner la trabita de seguridad. Y si no tienen de estas narices, lo pueden bordar en la misma ubicación, ¿sí? Lo vamos a bordar entre la vuelta 3 y 4, bien en el centro le formamos un triangulito. Y después también lo que yo hago es hacerle una línea recta por 2 o 3 vueltitas hacia abajo, ¿sí? Así nos va a quedar. Una vez que ya hicimos la nariz, vamos a continuar en la vuelta 9, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue el aumento. Vamos a repetir esta secuencia hasta el final y vamos a terminar en esta vuelta con 30 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 10, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a trabajar con esta secuencia hasta el final y vamos a terminar con un total de 36 puntos en esta vuelta, ¿sí? 4 puntos y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va quedando. Ahora en la que sigue, que es la vuelta número 11, vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar la vuelta y vamos a terminar con un total de 42 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va quedando. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 12, que es la que sigue, hasta la vuelta 17, punto sobre punto. Vamos a hacer simplemente en cada uno de los puntos de base un punto, ¿sí? Vamos a ir desde la vuelta 12 hasta la 17. Son 6 vueltas en total, en las que vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 42, ¿sí? Esto es para darle la altura a la cabeza y de esta forma vamos a continuar. Nos vemos entonces cuando terminen todas las vueltitas. Terminé de hacer todas las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora le voy a colocar los ojitos antes de seguir y los vamos a ubicar entre la vuelta 10 y 11. Vamos a contar desde el anillo mágico, que es nuestra primera vuelta, hacia arriba. Entonces vamos a contar, tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Y lo vamos a poner bien en la esquina, digamos, de la nariz, ¿sí? De esta forma los vamos a ubicar. Entonces ahí buscamos una de las esquinas. Voy a poner el primer ojito. Ahí está. Y voy a contar 2, 4, 6, 8, más o menos 10 puntitos de separación y ponemos el otro. Ahí. Y algo así nos va a quedar. Ahora le voy a poner las trabitas de seguridad por la parte de adentro. Ya le puse las trabitas. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 18, vamos a trabajar y vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto, en el que sigue el quinto y ahora la disminución. Y vamos a trabajar con esta secuencia
y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 36 puntos. 5 puntos, uno en cada punto y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 19, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y ahora la disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 20, vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercer punto y ahora la disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. 3 puntitos y una disminución, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta y rellené un poco la cabeza. Ahora en la vuelta que sigue, que es la 21, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo y ahora la disminución. Así vamos a trabajar por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 22, vamos a hacer un punto y una disminución. Hago el primer puntito, lo marco y ahora la disminución, ¿sí? Entonces hacemos ahí la disminución y de esta forma vamos a continuar, un punto y una disminución. Vamos a terminar en esta vuelta, que es la última, con un total de 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde está el marcador vamos a hacer un puntito deslizado, una cadenita y vamos a dejar hebra larga para después cerrar la cabeza, ¿sí? Cortamos, pasamos el hilo hacia arriba, ajustamos bien y ya tenemos ahí la cabecita lista, ¿sí? Así nos va a quedar. Después con la aguja le vamos a cerrar acá y lo que voy a hacer ahora es bordarle la rayita hacia abajo, ¿sí? La forma, ¿ven? Entonces le voy a bordar una rayita. Voy a pasar un poquito de hilo negro en la aguja y lo que voy a hacer es salir bien acá en la esquina de donde está la naricita, que puede ser de esta de plástico o también puede ser bordada. Entonces voy a entrar bien en el medio ahí para que quede centrada la rayita. Vamos a acomodarlo bien y vamos a bajar más o menos una vueltita abajo de donde está el anillo mágico. Una vez que tenemos la rayita bien derecha, vamos a hacer un nudo con los dos hilos. Lo saqué a los dos por un mismo punto y ahí vamos a hacer un nudo y lo vamos a perder, ¿sí? Cortamos el hilo que sobra y perdemos el hilito restante hacia adentro. Ahí está. Y así nos va a quedar. Después le hacemos los detalles finales. Ahora vamos a pasar a tejer el cuerpito. Vamos a empezar el cuerpito haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo el primer punto, el segundo punto y así vamos a continuar hasta tener los 6. 4, 5 y 6. Cerramos de la hebra más corta. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer puntito y hago el primer aumento. Y voy a marcar el primer punto para no perdernos, ¿sí? Continuamos haciendo la secuencia de un aumento en cada punto y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el aumento. Y de esta forma vamos a trabajar un punto solo y en el que sigue un aumento. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento, ¿sí? Vamos a continuar de esta forma y vamos a terminar con 24 puntos en total. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora la que sigue, que es la número 5, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento.
Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora en la que sigue, que es la número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero, en el que sigue el cuarto y en el que sigue el aumento. Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar con un total de 36 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora en la vuelta 7 vamos a empezar haciendo 15 puntos, uno en cada punto. Marco el primero y continuamos hasta tener 15. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Voy a hacer el primer aumento y así continuamos hasta tener los 6. Tengo 3, 4, 5 y 6 aumentos. Ahí está. Y ahora volvemos a repetir 15 puntitos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, se me enganchó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 42 puntos, ¿sí? Ahora vamos a hacer desde la vuelta 8 hasta la vuelta 11 punto sobre punto, ¿sí? Vamos a hacer en cada uno de estos puntitos que tenemos un punto hasta completar desde la vuelta 8 hasta la 11, ¿sí? La vuelta 8, la 9, la 10 y la 11. Serían 4 vueltitas manteniendo la misma cantidad de puntos, que son 42. Hago el primer punto y continuamos haciendo simplemente un punto en cada punto. De esta forma vamos a continuar y nos vemos cuando terminen todas las vueltas. Terminé de hacer las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 15 puntos, uno en cada punto. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Hago la primera disminución, hacemos una segunda disminución y así hasta tener las 6. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora vamos a hacer 15 puntos, uno en cada punto, hasta llegar al marcador. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 36 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue, que es la número 13, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto, en el que sigue el cuarto y ahora la disminución, ¿sí? Y esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 30 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 14 hasta la vuelta 16 punto sobre punto, ¿sí? Simplemente vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto de base y son 30 puntos en total. Los vamos a mantener por estas 3 vueltas, ¿sí? De la vuelta 14 a la 16. De esta forma vamos a ir trabajando. Nos vemos al final. Terminé de hacer las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue, que es la número 17, vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco,
en el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y una disminución, ¿sí? 3 puntitos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta 18 y la 19 manteniendo la misma cantidad de puntos que son 24, ¿sí? Vamos a ir haciendo un puntito en cada punto. Marco el primer punto y continuamos haciendo un punto sobre cada punto de base hasta la vuelta 19, ¿sí? Esta que estoy haciendo es la 18 y vamos a vernos de nuevo cuando termine la 19. Terminé de hacer las dos vueltitas, así nos va quedando. Ahora vamos a hacer en la vuelta 20 2 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos y una disminución y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer la vuelta 21 y la vuelta 22 manteniendo la misma cantidad de puntos que son 18. Vamos a ir haciendo simplemente un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Por 2 vueltas. Esta que estoy tejiendo y una más. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 2 vueltitas, así nos va a quedar. Ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser, ¿sí? Cortamos, vamos a pasar la hebrita hacia arriba, ajustamos bien y ahora vamos a rellenar bien la pieza, ¿sí? Esta parte que queda levantadita por los aumentos va a ser la parte del culito, ¿sí? Esto va a ir hacia arriba, así que vamos a rellenar bien toda la pieza. Vamos a hacer ahora las orejitas, para eso vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos de la hebra más corta para cerrar. Ahora en la vuelta 2 vamos a repetir los mismos 6 puntitos. Hago el primero, lo marco y continuamos hasta tener los 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la vuelta 2, tenemos 6 puntos nuevamente. Ahora yo lo que hago es empujar con la aguja el anillo mágico hacia arriba para darle forma. Y en la vuelta 3 vamos a hacer un aumento en cada punto, ¿sí? Hago el primer aumento y marco el primer puntito. En la vuelta 3 vamos a terminar con un total de 12 puntos. Vamos a continuar haciendo aumentos por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va quedando. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Volvemos a mantener la misma cantidad que son 12 puntos por esta vueltita. Marco el primero y continuamos haciendo un puntito en cada punto. De esta forma. Nos vemos cuando terminen la vuelta. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer la vuelta 6 y la vuelta 7 manteniendo la misma cantidad que son 18 puntos, ¿sí? Hago el primer puntito, lo marco y continuamos hasta terminar las 2 vueltitas, ¿sí? Nos vemos al final. Terminé de hacer las 2 vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta 8 vamos a empezar haciendo 4 puntos, uno en cada punto. Hago el primero, lo marco, continuamos, tengo 2, 3 y 4 y ahora vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 8 puntos, uno en cada punto, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a hacer un aumento
y hacemos ahora 4 puntitos hasta llegar al marcador. Tengo 2, 3 y 4. Y en esta vuelta vamos a tener un total de 20 puntos. Así nos va quedando la orejita. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 9 hasta la vuelta 11 un punto en cada punto, ¿sí? La vuelta 9, la 10 y la 11 son 3 vueltitas en total, donde vamos a mantener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Esos 20 puntitos los vamos a mantener. Simplemente vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto de base. De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 3 vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue, que es la número 12, 4 puntos, uno en cada punto. Hago el primero, lo marco, segundo, el tercero, el cuarto y ahora vamos a hacer una disminución. Ahora hacemos 8 puntos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, una disminución y 4 puntitos, uno en cada punto. En esta vuelta vamos a tener 18 puntos en total. Y ahora en la vuelta 13 vamos a mantener la misma cantidad de puntos, que son 18, ¿sí? Vamos a hacer esta vueltita manteniendo la misma cantidad de puntos. Entonces vamos a continuar de esta forma y nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la 14, que es la última, vamos a hacer un punto y una disminución por toda la vuelta. Hago el primer punto y ahora una disminución. Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar con un total de 12 puntos, ¿sí? Un punto, una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, así nos va a quedar la orejita y ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser. Cortamos, pasamos la hebrita hacia arriba, ajustamos bien y vamos a repetir otra orejita igual, ¿sí? La pueden hacer las dos del mismo color o pueden hacer una y una, ¿sí? Yo le voy a hacer una en color blanco. Vamos a hacer ahora las patitas. Para eso vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos tirando de la hebra más corta. Esta es la vuelta 1. Para la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y voy a marcar el primer puntito, ¿sí? Continuamos por toda la vuelta haciendo aumento y vamos a terminar con un total de 12 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue hacemos un aumento. Vamos a trabajar con esta secuencia y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad de puntos que son 18 desde la vuelta 4 a la 6, serían 3 vueltas en total, ¿sí? Yo acá estoy haciendo la primera y de esta forma vamos a continuar hasta llegar a la vuelta 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer las vueltas, así nos va a quedar. Ahora en la vuelta 7 vamos a empezar haciendo 4 puntos, uno en cada punto. Hago el primero, lo marco y continuamos hasta tener los 4. Tengo 3, 4 y ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Tengo la primera disminución, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta disminución. Y ahora volvemos a repetir 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 13 puntos. Así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta 8. Empezamos haciendo 6 puntos, uno en cada punto. Marco el primer puntito. Continuamos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y hacemos una disminución. Vamos a tomar ahí para hacer la disminución
y ahora 5 puntos, uno en cada punto hasta llegar al marcador. Tengo 2, 3, 4 y 5. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 9 hasta la vuelta 17 un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Desde la 9 hasta la 17. Esto es para darle el largo a la patita. Vamos a trabajar siempre con la misma cantidad de puntos, simplemente vamos a tejer un puntito en cada punto de base, ¿sí? Entonces nos vemos cuando lleguen a la vuelta 17. De esta forma vamos a continuar. Terminé de hacer todas las vueltas y rellené un poquito la patita, así nos va a quedar. Ahora la vuelta que sigue, que es la 18, vamos a hacer un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco y ahora una disminución, ¿sí? Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 9 puntos en esta vueltita. Rellenen antes de terminar de cerrar, ¿sí? Continuamos, un punto, una disminución y el último un punto y una disminución. Ahora en la vuelta 19 vamos a hacer un punto sobre cada punto, ¿sí? En total son 9 puntitos. Marco el primero y continuamos hasta tener los 9 puntos. Esta sería la última vuelta de la patita. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser, ¿sí? Cortamos, pasamos el hilo hacia arriba, ajustamos bien y vamos a repetir otra pieza igual a esta, ¿sí? Esta sería una de las patitas. Vamos a empezar ahora los bracitos y para eso vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 8 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos tirando de la hebra más corta. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer puntito. Este siempre cuesta un poquito. Y vamos a buscar bien el punto. Y vamos a hacer ahí el primer aumento. Tengo el primer punto. Ahí está, tengo el aumento y voy a marcar el primer puntito, ¿sí? Y vamos a continuar en toda la vuelta haciendo aumento y vamos a terminar con 16 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer desde la vuelta 3 hasta la vuelta número 6, punto sobre punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad de puntos que son 16 hasta llegar a la vuelta 6. De esta forma vamos a continuar, un punto sobre cada punto de base. Nos vemos al final. Terminé las vueltas, ahora en la número 7 vamos a hacer disminuciones. Vamos a empezar primero con 3 puntos, uno en cada punto. Marco el primero, tengo 2 y 3 y ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 5 puntos, uno en cada punto hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta vuelta nos va a quedar un total de 12 puntos. Ahora voy a rellenar esta parte de la manito y vamos a tejer desde la vuelta 8 hasta la vuelta 16, manteniendo la misma cantidad de puntos que son 12, ¿sí? Entonces vamos a tejer todas esas vueltitas para darle el largo del bracito y a medida que vamos tejiendo vamos rellenando la pieza, ¿sí? Simplemente un punto en cada punto hasta llegar a la vuelta 16. De esta forma. Nos vemos al final. Terminé las vueltas, algo así nos va a quedar. Ahora la vuelta que sigue, que es la número 17, vamos a trabajar haciendo un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco y ahora hacemos la disminución.
Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 8 puntos, ¿sí? Un puntito y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la número 18 vamos a hacer un punto sobre cada punto de base, ¿sí? Son 8 puntitos en total. Hago el primer punto, lo marco y continuamos haciendo punto sobre punto, ¿sí? Esta es la última vueltita de la mano. Terminé la vuelta, ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra, ¿sí? La vamos a dejar cortita porque vamos a unir los dos bracitos. Ahora vamos a hacer otro bracito igual a este, pero no vamos a cortar el hilo, ¿sí? Porque vamos a unir ambas piezas. Entonces yo acá tengo el otro bracito que no corté el hilo y desde ahí, desde donde terminé, vamos a tejer 3 puntitos hasta llegar a la punta. Hago el primero, lo marco, hacemos 2 y 3 puntitos. Vamos a hacerle uno más para que quede bien en la esquina. Entonces vamos a hacer 4 puntos en total. Ahí está. Una vez que tenemos los 4 puntos, esto es para que quede la parte de los aumentos hacia arriba. Vamos a tomar la otra patita y dejando también los aumentos hacia arriba, vamos a unir. Voy a entrar por un costadito en el punto de la esquina y vamos a hacer un puntito. Y vamos a continuar en cada uno de los puntos de esta patita haciendo un punto bajo. De esta forma vamos a ir todo alrededor hasta llegar al marcador, ¿sí? Un punto en cada punto y en total van a ser 16 puntos. 8 puntos de la primera patita y 8 puntos de la segunda patita. Continuamos. Un puntito en cada punto. Una vez que llegamos acá en el último punto, nos vamos al primer punto de la otra patita y de esta forma vamos uniendo. Ahí está. Y ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, un puntito deslizado, ahí está, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser, ¿sí? Vamos a cortar acá un poquito el hilo, no tengo la tijera, y vamos a dejar para después coser y así nos van a quedar las manitos, ¿sí? Lo hice de esta forma para que quede mejor para unirlo. Ya corté la hebrita, ahora sí la paso hacia arriba, voy a ajustar bien ahí la cadenita y así nos van a quedar las manitos, ¿sí? Las dejé así unidas para que sea más fácil coserla en la parte de abajo del perrito y así nos van a quedar. Ahora le vamos a hacer la colita. La colita se la voy a hacer en color blanco, vamos a hacer un anillo mágico, ustedes lo pueden hacer del color que quieran y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6, cerramos tirando de la hebra más corta. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto, vamos a volver a tener el mismo total, que son 6, vamos a ir contando. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Cuando es una pieza así pequeña y puntiaguda, lo que yo hago es empujar el anillo mágico desde adentro hacia afuera para darle un poquito más de forma a la pieza. Ahí está. Ahora en la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esta secuencia y vamos a terminar con 9 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta 4 y la vuelta 5 manteniendo la misma cantidad que son 9 puntos. Entonces vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Tengo mi primer puntito y vamos a continuar hasta completar las 2 vueltas. Nos vemos al final. Terminé las vueltas, ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer puntito, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el aumento. Vamos a continuar con esta secuencia y vamos a terminar con 12 puntos en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita
y dejamos hebra larga para después coser. Uy. Cortamos el hilo, pasamos hacia arriba, ahí está, y así nos va a quedar la colita. Ya tengo todas las piezas y ahora vamos a empezar a unirlas. Lo primero que voy a hacer es pasar la aguja en la hebrita de la cabeza y vamos a cerrar la cabecita, ¿sí? Voy a ir pasando por la hebra delantera de los puntos, de esta forma, para terminar de cerrarle la cabecita, y así vamos a ir todo alrededor. Vamos pasando. Rellenen bien la cabecita, si les falta un poquito de relleno aprovechen ahora. Vamos a hacer un poquito de relleno con el hilo, lo vamos a acomodar. Y una vez que pasamos por la última hebrita, tiramos del hilo, no muy fuerte para que no se corte, y voy a volver a pasar por una hebrita para que se cierre bien por completo, ahí está. Y así nos va a quedar la parte de atrás de la cabeza. Voy a pasar por una hebrita y vamos a hacer un nudo para asegurarnos de que no se vaya a salir. Entonces ahí, de esta forma, vamos a hacer un nudito y ponemos la hebrita hacia dentro de la cabeza. Ahí está, cortamos el hilo sobrante. Y lo próximo que voy a hacer es coserle el cuerpito en la cabeza, ¿sí? Para coser el cuerpito vamos a dejar la parte de los aumentos y disminuciones hacia arriba y vamos a marcar bien en el medio de los aumentos para saber que está bien centrado, ¿sí? Entonces vamos a dejar esa parte que es más levantada hacia arriba y lo vamos a poner bien en el centro de la cabecita, ¿sí? De esta forma, lo acomodamos bien, pueden apoyarlo sobre la mesa para asegurarse que esté bien. Ahí, una vez que ya saben más o menos dónde ponerlo, tiene que quedar apoyado en la cabeza, en la mesa y también el cuerpito. Es más o menos en la vuelta del medio de la cabecita, ¿sí? Siempre que tiene aumentos hacia arriba y una vez que lo tenemos ahí bien centrado, vamos a ir cosiendo. Voy a tomar un punto de la cabeza, de esta forma, pasamos por la cabeza y un punto del cuerpo. Y así vamos a ir todo alrededor. Un punto del cuerpo y un punto de la cabeza. Un punto del cuerpo, un punto de la cabeza. También lo pueden sostener con alfileres, si les resulta más cómodo. Y así nos va a ir quedando. Ya le cosí el cortito, así nos quedó. Y apoyadito queda de esta forma. Vamos a ponerle ahora las manitos, y las manitos van de esta forma. Van a ir abajo del perrito, así, para que parezca que está acostadito. Y vamos a dejar desde la cabeza hacia abajo 2 vueltas, y a partir de esas 2 vueltas vamos a coser de esta forma, ¿sí? A ver. Vamos a poner las manitos con la parte de los aumentos hacia el lado de la cara, y así lo vamos a coser acá abajo las manitos. Bien en el medio del perrito, y dejamos 2 vueltas, 1, 2, y ahí vamos a coser. Vamos a tomar un puntito. Pasamos ahora así completo por las manitos, y vamos en recto pasando por abajo del cuerpito, ¿sí? De esta forma. Pasamos completo por la manito y un punto del cuerpo. De esta forma, y así nos van a ir quedando las manitos. Pasamos completo. Se me mucho el hilo. Y de esta forma vamos a terminar de coser. Ya le terminé de coser las manitos, así quedaron. De esta forma van a quedar cosidas. Y las pueden dejar así a un lado de la carita, o también las pueden poner bien abajo para que se vea de esta forma. Ahora le vamos a coser las patitas. De este lado le vamos a poner la primera patita, siempre también dejando los aumentos y las disminuciones hacia arriba. Lo vamos a doblar hacia la mitad y yo voy a ir bien al medio de la patita. Y de esta forma lo vamos a poner. Vamos a contar desde el anillo mágico hacia arriba 6 vueltas. 2, 4 y 6. Entre la vuelta 6 y una anterior lo vamos a colocar, ¿sí? Así de esta forma. Fíjense que quede tocando el piso. Ahí más o menos a esa altura. En la mitad del cuerpito dejando esa vuelta. 2, 4, 6. Y una antes vamos a empezar a coser de atrás hacia adelante. Mucha paciencia, vamos a tomar un punto del cuerpo y atravesamos la patita completa, ¿sí? Pasamos. Y ahí pasamos por el último puntito donde vamos a hacer un nudo de remate y así nos va a quedar la patita. Si ustedes quieren hacer una costurita por la parte de adentro lo pueden hacer, yo se la voy a dejar así y vamos a coser la otra del otro lado de la misma forma y a la misma altura, ¿sí? Ya le cosí la otra patita, así quedó. Y ahora le voy a poner la colita, ¿sí? Vamos a ponerla bien en el centro. Nos guiamos con el anillo mágico y ahí la vamos a ubicar. Más o menos en el centro de la cabeza también. Esto es más o menos a vos, si ustedes quieren ponerlo más centrado, lo pueden hacer con alfileres. Y vamos a ir tomando un punto de la colita en este caso y un punto del cuerpo. Vamos pasando. Y antes de terminar de coser todo alrededor, le vamos a rellenar la colita, ¿sí? Yo voy a coser un poquito más y después lo voy a rellenar. Vamos pasando. Y ahí por este poquito le voy a meter el relleno y voy a terminar de coser. Así le quedó la colita y ahora le vamos a coser las orejas. Vamos a pasar una de las hebras de la oreja en la aguja y vamos a poner las rectas más o menos en el centro del ojito recto y vamos a dejar desde el ojito 2 vueltas hacia atrás y en la vuelta que sigue ahí vamos a empezar a coser la oreja, ¿sí? Entonces vamos a pasar, pasamos por la cabeza y atravesamos la oreja completa, ¿sí? Por los 2 puntitos, ahora pasamos por la cabeza, ajustamos bien y así vamos a ir cosiendo recto la oreja. Y la otra la vamos a coser de la misma forma del otro lado. Así nos va a quedar la orejita. Ya quedaron todas las piezas listas, así quedó el carrito. Y ahora le vamos a dar el último detalle que es el bordado y todos los detallitos de la cara. Vamos a pasar hilo blanco con una aguja y voy a entrar por un costado, me voy a ir hacia arriba del ojo. Dejamos un poquito de hilo hacia afuera y ahora voy a entrar acá abajo del ojo, lo mismo del otro lado, ¿sí? Vamos a entrar ahí, pasamos. Vamos a tratar de que el hilo quede bien en el borde del ojito, que para dar un poco más de vida al perrito. Y voy a salir por el mismo lugar por donde había entrado, de esta forma. Y sostenemos el hilo, ¿sí? Ajustamos, tiramos del hilo para que se unan los ojitos y también eso le da un toque en la carita. Ahí está. Voy a hacer un nudo con ambos hilos. Cortamos lo que sobra. Y vamos a perder el hilito sobrante hacia adentro. Ahí está. Así nos queda con este detallito. Le pueden poner un poquito de rubor si quieren. Y ahora con hilo negro le voy a hacer unas cejitas. Pasamos un poquito de hilo negro en la aguja. Voy a entrar por un costadito. Y vamos a dejar una vuelta de separación. Más o menos. Vamos a dejar unas 2 vueltas. Y voy a bajar 2 puntitos para hacerle la ceja. Y lo mismo del otro lado. Ahí. Tenemos una cejita. Y ahora desde ahí unos 2 puntitos y me voy hacia abajo, ¿sí? Y ahora salgo por el mismo lugar por donde había entrado. Y ya tenemos las cejitas listas. Así le van a quedar. Vamos a perder el hilo y nos vemos ahora. Así ya nos quedaron con las cejitas. Así nos quedó. Y ahora con un poquito de hilo rosa le vamos a hacer las huellitas, ¿sí? Voy a mostrarle en una de las patitas. Y lo mismo vamos a repetir en las 4. Lo que voy a hacer es en la vuelta. A ver, ya el hilo, ¿no? En la vuelta 4. Vamos a hablar del anillo. Sería 1, 2, 3 y 4. Le vamos a hacer las huellitas. Entonces voy a entrar ahí. Y más o menos la miramos donde queda la patita. Y vamos a formarle en un costadito la primera huellita. Ahí pasamos todo el hilo. Y vamos a pasar varias veces por ese punto para formarle la primera garrita. Pasamos unas 4 o 5 veces. Ahí. Y ahora voy a dejar 1, 2, 3 puntitos y me voy hacia el medio, donde vamos a hacer la otra garrita. Esto es opcional, si quieren lo hacen, si no, ya estaría listo el perrito. Y acá también vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 y 4 veces. Y me voy 3 puntitos hacia el otro costado. Y acá vamos a hacer la tercera garrita. Ahí está, pasamos. 3, 4 veces. Y ahora me voy al medio, al anillo mágico, donde le vamos a hacer la parte del centro. Lo que yo hago es pasar varias veces de abajo hacia arriba, de esta forma. Y vamos a ir rellenando hacia los costados, para formarle el centro.
así de esta forma. Pasamos el hilo y lo llevamos hacia un costado y después hacia el otro. Y ahí se va formando un circulito en la parte de medio, ¿sí? Y así, más o menos, ahora lo que vamos a apretar para darle la formita, ¿ven? Y así nos van a quedar las patitas. Voy a hacer lo mismo en todas las patitas. Ya le hice las 4 huellitas, miren qué lindo que quedó. Este es el resultado final, espero que les haya gustado mucho. Y acá está el otro modelito, ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Así quedan estos lindos perritos. Si les gustó el tutorial no olviden dejarme un me gusta y un comentario, eso me ayuda muchísimo, también que se suscriban al canal. Y si quieren pueden seguirme en mi Instagram, me encuentran como Wada Crochet. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!